En esta ocasión comenzaré esta editorial con una pregunta. ¿Qué podemos aprender de las tragedias? Bien, independiente del impacto y la cercanía con que nos lleguen las tragedias y del dolor que experimentemos, lo cierto es que envuelven profundas lecciones de crecimiento para nuestra vida, tanto individual como colectiva. Aquel doloroso 2 de octubre de 1968, a la par de que lastimosamente terminaba la vida de cientos de jóvenes, cambiaba no solo la vida de todo un pueblo, sino que muchas cosas en el país ya no volvieron a ser igual y muchos conceptos sobre libertad, democracia y derechos humanos tuvieron que reformularse en la vida nacional durante los años posteriores. Esta semana se cumplen 53 años de la masacre de Tlatelolco, que marcó parte importante de la historia contemporánea de México, por lo que no es de sorprender la movilización social casi litúrgica que año con año ha acompañado a la conmemoración de este acontecimiento. Desafortunadamente, muchos actores de la vida política de México han tomado este hecho para sacar raja política y beneficiarse con el dolor ajeno. Saludos a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Aunque ya han fallecido muchos de aquellos que en aquel momento encabezaron esa gesta social, el memorial anual no falla. Quienes crecimos en décadas posteriores a ese triste acontecimiento, escuchamos de nuestros abuelos, padres o tíos los relatos de su propia experiencia, así como luego lo leímos o lo vimos en obras cinematográficas años después para ampliar la información al respecto. Pero sin duda, el conocimiento inmediato fue oral. Por otro lado, los medios de comunicación tradicionales se tardaron cerca de 30 años en reconocer públicamente lo sucedido. Una realidad que se ocultó y que quiso ser distorsionada, que quiso ser sepultada, se transmitió de boca en boca y de generación en generación. Sin embargo, el movimiento estudiantil de 1968 no fue solo ese acontecimiento. No se reduce al 2 de octubre y a nuestro país. No se restringe a esa tragedia, pues no debemos olvidar que también hay un 68 internacional, el de los jóvenes que luchan por la paz en Estados Unidos y por la educación y el trabajo en Francia, entre otros países. En el caso de México, ciertamente representa la más profunda revolución política y cultural que ha vivido en su historia reciente. Así, a la memoria triste de la tragedia sumamos la pasión por un ciclo de transformaciones. Las líneas de cambio que se desprenden del 68 son variadas y no necesariamente articuladas entre sí, pero representan rupturas profundas, pues surge una separación política y cultural con el corporativismo y muchos movimientos sociales reclaman su independencia. Son los años del nacimiento y resistencia de la música de protesta, del rock mexicano y del pelo largo. Es la época en que la ruptura generacional ayudará a dar a luz a dos importantes movimientos, el de las mujeres por la maternidad libre y voluntaria y el de la diversidad sexual. De igual manera, México va a vivir un crecimiento cuantitativo y cualitativo excepcional de sus ciencias sociales y humanidades y en particular del pensamiento crítico. Sin embargo, la cerrazón y el autoritarismo, la clausura de las libertades, va a llevar a cientos de jóvenes de aquella generación a tomar otro camino, el de las armas, el de la violencia revolucionaria. Porque es inevitable que junto a los cambios políticos van a emerger los cambios culturales. Han pasado 53 años desde entonces y hoy, en pleno siglo XXI, parece que toda esa herencia y esa lucha se ha visto mermada por un gobierno que se dice de izquierda, pero es más conservador que el que me digan. Hace un año, Andrés Manuel López Obrador aseguraba que en su gobierno se garantizarían las libertades y no habría represión. Yo me pregunto qué dirían aquellos que ya no están acerca del actuar de este desgobierno. O peor aún, los que experimentaron aquella tragedia y siguen vivos. ¿Qué piensan de este desgobierno que se supone reivindicaría las demandas de esos estudiantes que perdieron la vida? Porque les recuerdo que este desgobierno y este presidente de ornamento ha empoderado al ejército como ningún otro, sí, incluso más que Calderón. Puso al frente de la Comisión de Derechos Humanos a una mujer activista que reclamaba la búsqueda de desaparecidos. ¿Y qué ha hecho Rosario Piedra Ibarra? Nada, ser un florero más de este desgobierno, pues los desaparecidos y asesinatos siguen en brutal aumento. Este gobierno bananero además ha recortado presupuesto al arte y la cultura, la ciencia y la tecnología, amenaza, insulta y exhibe públicamente desde el cadalso en Palacio Nacional a opositores y críticos a su gobierno a diestra y siniestra, lo mismo comunicadores que medios periodísticos, empresarios que ciudadanos, etc. Se encarga de polarizar a la población burlándose y usando adjetivos hacia los propios ciudadanos. La policía capitalina, además de mentir diciendo que ha desaparecido a los granaderos, sigue reprimiendo y violentando protestas civiles y de la oposición política. López Obrador usa todo el poder del Estado para castigar y reprimir a sus detractores sin otro criterio que su sed de venganza y su resentimiento. En fin,
Todo por lo que hace 53 años se luchó, hoy está en un bote de basura. La entrada en funciones de un nuevo gobierno de supuesta izquierda en México debió haber supuesto una victoria moral que trajera consigo un cambio de mentalidad y una nueva actitud de la población. Sin embargo, y pese a la magnitud de tragedia y del drama humano vivido en Tlatelolco, las crisis sociales, políticas, culturales, económicas, de salud y científicas siguen asfixiando a nuestro país, gracias a la mente cerrada de un solo hombre que lleva por nombre Andrés Manuel y por apellidos defraudación histórica. Vaya un sincero reconocimiento a todos aquellos jóvenes que levantaron la voz hace 53 años y que hoy las nuevas generaciones deberían retomar para reivindicar aquella lucha que no debe quedar sepultada por este gobierno que los ha olvidado. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.